Gracias a todos por su puntualidad, gracias por acompañarnos esta tarde. Es un honor para iFreedoms presentar a Rodrigo Unda. Rodrigo, buenas tardes. Gracias por darte el tiempo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me encantaría que te presentes. Para los que no te conocen, hay muchos seguidores, hay muchas personas que siguen Cartas de un Lector, que te siguen a ti, y qué mejor que nos puedas contar sobre este gran proyecto que has iniciado, en donde se une con iFreedoms, porque ambas plataformas nos apasiona el mundo de las letras. Y empecemos en lo que llegan nuestras invitadas, empecemos a platicar. Paloma, bienvenida también. Estamos esperando también a Regina y ahora, ya que estemos todos juntos, hacemos la presentación. Adelante, Rodrigo. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es bonito platicar de libros, entonces gracias por darme el espacio para hacerlo. Y pues sí, mi nombre es Rodrigo Unda. Yo inicié el proyecto de Cartas de un Lector a inicios del 2020. Me tocó, claro que sí, la pandemia, entonces ya no sé si fue algo que me ayudó o no, pero en lo general yo empecé porque me apasionan los libros. Desde muy pequeñito soy lector. Me inculcaron muy bien el hábito de la lectura. Fue hasta como prepa universidad que quería tener vida social, entonces como que abandoné la lectura por ese lapso de tiempo, pero ya la retomé gracias a una maestra que nos puso a leer ciertos libros y encontré otra vez la pasión por las historias, por las novelas, por los cuentos. Y en 2018 me puse esta meta de leer 3 libros al mes, que al principio me costó muchísimo, pero al final de ese año había logrado leer 40 libros y yo me sentía soñado, me sentía increíble, me sentía muy feliz. Y fue en ese entonces donde me di cuenta que no tenía con quién platicar acerca de mis lecturas. Creo que es un problema que tenemos todos los lectores, no tener con quién hablarlo. Entonces fue que decidí en 2020 iniciar con esta cuenta de Cartas de un Lector para ser amigos lectores. Sí tenía amigos normales, creo. Entonces, pues fue justamente así como inició todo el proyecto y ha crecido más de lo que yo esperaba, pero eso me pone muy feliz. Al fin y al cabo, estoy compartiendo mis pasiones para que los demás también puedan encontrar las suyas. Entonces, nuevamente, muchas gracias por invitarme a este panel y ojalá que salga muy buena la plática. Gracias a ti, un placer enorme. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto que estén aquí con nosotros como Pangea. Igualmente, nos encantaría que nos cuentes un poco de lo que es Pangea, este proyecto que tienes con Renata Juárez desde el 2019 y que muchos de sus seguidores, de suscriptores ya están aquí con nosotros esta tarde, pero cuéntanos para que todos seamos también parte de Pangea. Hola, oigan, pues igual muchas gracias por la invitación. Para nosotras es también súper emocionante poder conectar con más personas que disfrutan la lectura y que disfrutan la escritura. Como bien dices, Pangea es un proyecto que nació en el 2019, justo en diciembre. Con el tema de la pandemia vimos un área de oportunidad también de tiempo que nos permitió justo encontrar como este espacio e idear todo el proyecto. Las dos, Renata y yo, somos periodistas, nos conocemos de la universidad, siempre hemos compartido esta afinidad por las letras, particularmente por la escritura. Ya Ren les contará cuando llegue más o menos en qué anda ella, pero mientras tanto pues les platico de Pangea. Es una suscripción literaria, es una cajita que ustedes reciben una vez al mes en la dirección que ustedes quieran, en cualquier lugar de México, fuera de México también se puede, y esta caja incluye una lectura sorpresa. Más o menos les vamos dando algunas pistas de la historia y del autor que vamos a estar revisando, y además se complementa con diferentes objetos relacionados a los sentidos y a la lectura. Entonces les ponemos algo para el olfato, algo para el oído, para el tacto, para el gusto, y así hacemos una especie de lectura sensorial que invita también a que conversemos a través de diferentes clubs de lectura. Cada una de las experiencias tiene hasta 3 clubs de lectura. Y nada, nos ha gustado muchísimo crecer esta comunidad desde hace 2 años, poco más de 2 años, pues hemos podido cruzarnos con historias increíbles, con gente que también es apasionada de las letras, con autores que también se han sumado a la dinámica. De pronto también les firman los libros, les dedican los libros, también están en las sesiones de cierre de los clubs de lectura. Y eso es básicamente Pangea. Nosotras estamos al frente del proyecto
Nos encanta, o sea, personalmente me encantan los libros. Nos ha gustado también que este proyecto nos ha dado la oportunidad de acercar a más personas a estos clásicos que a lo mejor conocen de oído, pero que no han tenido la oportunidad de leer y que a lo mejor pudieron haber dicho como, ay, no, es que probablemente está de flojera, y el proyecto nos ha abierto las puertas para que podamos acercarnos a esas historias desde un lugar diferente, desde un lugar de conversación que siempre enriquezca la experiencia y que siga creciendo la comunidad, que eso es lo que más nos interesa. Genial, muchísimas gracias. Pues yo los quiero presentar como, bueno, primero invitados de lujo. Identifico que ustedes son jóvenes del pasado, del presente y del futuro. Del pasado porque llevan en su alma ese amor por leer, esa pasión por las letras. Antes de que la tecnología llegara, ustedes ya tenían ese hábito, ese gusto y ese estilo de vida. Son jóvenes del presente porque escriben la historia en sus dispositivos y en su vida diaria, y del futuro también porque crean nuevos mundos, como lo son los mundos que han creado con sus plataformas. Muchísimas felicidades. iFreedoms les da la más cordial bienvenida a este mundo que nos une, el mundo de las letras, de escribir y leer. Y me encantaría empezar por hacer una dinámica en donde Paloma le pregunta a Rodrigo y Rodrigo le pregunta a Paloma, empezando por Paloma, y después de esa dinámica vamos a abrir el micrófono para que el público también pueda participar. Entonces, de este mundo de las letras, de todo lo que tú has encontrado en el día a día, Paloma, escribiendo, leyendo, ¿qué le preguntas a Rodrigo Hunda? Me gustaría saber cuál es el último libro que leíste y por qué escogiste esa lectura. Ok, mi última lectura fue audiolectura, escuché un audiolibro que la verdad es que yo hace mucho ya no leía clásicos y estaba estaba viendo qué iba a leer y me encontré con este del fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Y pues lo empecé porque era un audiolibro que pues, se veía que estaba cortito y en efecto me lo terminé como en menos de 2 horas y me gustó muchísimo, estuvo muy padre, me encantó porque habla acerca de este fantasma que existe en una mansión y que llegan unos norteamericanos a los que intenta espantar y los norteamericanos no se espantan, entonces se empieza a deprimir. Entonces como que la historia está súper buenísima, me gustó mucho y esa fue la última lectura. ¿Cómo la escogí? La verdad es que es como, se ve padre. Entonces no tiene como un proceso muy complejo, pero fue como, me llamó la atención y vamos a ver qué tal está. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Rodrigo. Ahora, Rodrigo, ¿qué le preguntas a Paloma? Y en un momento más también le damos la bienvenida a Renata, que ya se encuentra con nosotros. Híjole, soy malo de entrevistador, pero igual creo que podría ser, ahorita tú estás con esto de las cajas con literarias, ¿no? ¿Cómo escoges qué libros poner en cada cajita? Hay dos factores que creo que son esenciales. Uno es entender un poco lo que les gusta a la comunidad. Obviamente, a lo largo de estos más de 24 meses con el proyecto, pues nos hemos dado a la tarea de tratar de entender qué es lo que les gusta y también de definir muy bien la historia, o más bien como el tipo de historias que tratamos de abordar. Como les decía, son clásicos, pero también tenemos poemarios y tratamos también de que se mantenga en una literatura contemporánea por el lado mexicano. Y ya de eso igual después me meto más y Ren me ayudará como a explicar un poco más eso, pero creo que también, aparte de escuchar a los lectores que tenemos en la comunidad, nos gusta acercarlos a autores mexicanos contemporáneos definitivamente y clásicos. Entonces creo que esas son las dos vertientes que definen y que hacen que nosotras podamos elegir. Agosto, de hecho, es el primer Nobel que vamos a estar leyendo, entonces esto también me emociona un montón porque he estado ahí dándome a la tarea de hacer todo el research de dónde viene el autor, de dónde proviene la historia, como que todo el background del por qué terminó escribiendo ese libro, qué lo llevó a ganar el Nobel. Entonces, como que también nos da mucha oportunidad a nosotras de hasta sacar nuestro lado periodístico haciendo nuestra tarea en la parte de la investigación. Genial, muchas gracias, Paloma. Y bienvenida, Renata. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Paloma nos cuenta un poquito ya de lo que es Pangea y nos encantará escucharte como esta apasionada de las letras, de la escritura y la lectura, que nos puedas compartir una pequeña introducción para todos los que nos están
acompañando esta tarde y después te toca preguntar. Adelante, gracias. Claro que sí, gracias Brenda por el espacio, Rodrigo y Paloma por compartir también esta conversación y a todos los que se unieron a escucharnos y compartir. Siempre es súper enriquecedor y creo que eso es algo que primeramente disfruto, ¿no? Los libros siempre nos ponen en situaciones donde hay que conversar y escuchar y enriquecerse a partir de justo conversaciones que a lo mejor ni siquiera tengan que estar planeadas alrededor de algo, pero un tema que se puede encontrar en común. Y bueno, Paloma, me imagino que ya dio una introducción a lo que es Pangea, y sí, yo también soy periodista, al igual que ella. Amamos las historias, amamos las palabras, y sobre todo es como la intención de poder rescatar el disfrute de tener estas conversaciones a partir de una historia que despierte intereses y despierta sentimientos, emociones, recuerdos, incluso en propias vivencias, ¿no? Entonces, de repente es este disfrute de estar tú en el coche y acordarte de algo de historia que quieres comentar con alguien y que a lo mejor no hay nadie, y después regresar a un espacio donde sí, ¿no? Y se te va a entender. Creo que es algo de lo que pues venimos disfrutando ya hace un tiempo y que con esa misma intención seguimos hoy creando espacios para poder seguir coincidiendo. Genial, muchísimas gracias. Y aprovechando tu lado periodístico, y aquí tenemos un súper lector igual que ustedes, un amante de este mundo de los libros, las letras y nuevos espacios. ¿Qué le preguntarías a Rodrigo desde el punto de vista de un personaje literario? ¿Qué personaje eres y qué le preguntarías a Rodrigo? ¿Qué personaje soy? Ese está muy fuerte, no sé. Piensa en Rodrigo y Paloma, porque también va para ustedes. Mucho tiempo pensé como que un libro que marcó mucho tiempo de mi vida. Ahora no lo tengo en mis primeros, pero mucho tiempo fue importante. Fue el de Las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Incluso muy al principio de Pangea yo intentaba como, Paloma hay que meterlo, Paloma hay que meterlo. Después de un tiempo dejé de insistir, no sé por qué, pero yo creo que también dejó de ser relevante esos personajes que en algún momento lo fueron. Pero siento que en este concepto de que la chilenita siempre andaba huyendo y como intentando ser personajes o hallarse, creo que un poco me puedo identificar en alguna parte de mi vida como de intentar hacer eso, ¿no? En algún sentido, como habitarte en diferentes planos o mini personajes, mini versiones de ti, como para hoy pues eres la suma o de todo o de nada, ¿no? O sea, como en esa experiencia eso es algo que disfruto. Pero mi pregunta para Rodrigo iría como 100 personajes y digo, leyendo un poco acerca de tu perfil y todo, sabiendo que te gusta el suspenso y el terror, ¿cómo es esta relación con personajes que a lo mejor de primera instancia no habría nada en qué coincidir, pero que al final sí? O sea, ¿qué sorpresa ha sido como muy impactante de hallarte en algún personaje que no esperabas hacer? Híjole, no, está bien complicada la pregunta. A ver. Pero fui clara, sí fui clara. O sea, ¿te refieres más como qué personaje, como que al principio no me identificaba con él y después sí? Ajá, o sea, como que pensando en perfiles que en historias que lees más acerca relacionadas de suspenso y terror, como que a lo mejor hay perfiles que dirías como no me hallo no encuentro características o semejanzas, y que de repente sí las subieron, ¿no? Como si alguna vez fue algo muy sorpresivo. Se me viene a la mente un libro que se llama Materia Oscura, que lo leí este año y me encantó, está muy bueno, es ciencia ficción y suspenso. Y al principio no me identificaba mucho con el protagonista porque pues era profesor de física y tenía su familia muy feliz y contento, pero llega un punto en la historia en donde empieza a cuestionar qué hubiera pasado de su vida si hubieras tomado otros caminos. Entonces creo que eso es algo bueno, sobre todo porque estoy como en mis meras crisis existenciales, pues ahí es donde me empiezo a identificar mucho más con este tipo de personajes, y creo que ese de Materia Oscura, que es de Blake Crouch, fue con el que más me pude identificar después de no haberlo hecho. Creo que sí contesté la pregunta, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora, ¿quién quiere
preguntar, Paloma, Rodrigo, ¿cómo están? Si quieren yo, Paloma, porque no, ¿sí? no se me vaya a olvidar. Adelante. A ver, uno de mis libros favoritos de la infancia se llama El libro salvaje de Juan Villoro. Y aquí tenemos dos personajes, uno de ellos es Juan, que es el sobrino, y el tío es el que lo adentra en todo el mundo de la literatura. Entonces, mucho de lo que aprende este Juan con su tío es la importancia de los libros, ¿no? Y la magia que tienen ellos. Entonces, yo te quería preguntar, Paloma, ¿cuál es el libro de tu infancia, el que tuvo más impacto en ti? Literal no es un clásico y o sea, tiene un trasfondo personal muy, muy interesante porque es un libro que olvidé, o sea, cuando ya estaba como que en la pubertad y en la juventud y así, es un libro que olvidé porque no es un libro que leí en la escuela. Me acuerdo que mi mamá me regaló un libro que tenía una portada de un angelito con un dinosaurio y literal el nombre es tan básico como ese, o sea, La niña y el dinosaurio. Y es un libro ilustrado, obviamente, pero es una historia bellísima porque habla mucho como de ser optimista y de aprender a no juzgar de primera vista lo que te rodea, porque obviamente la niña se hace amiga del dinosaurio y al dinosaurio nadie lo quiere porque pues es un dinosaurio y luce físicamente diferente a los demás. Y con los años, de hecho hace no mucho, se lo recomendé a una tía porque tengo una prima que lee muchísimo. Y yo de eso me enteré hace un par de años, pero no tenía idea de cuánto leía hasta que de verdad mi tía me dijo que está leyendo como 4 libros al mes, o sea, a ver si tiene un volumen elevado. Entonces me emocioné un montón y dije, por favor, regálale este libro y lo he estado buscando, creo que ya no tiene tiraje, la verdad es que no he tenido suerte de encontrarlo, es más, luego me llega a la mente y me pongo ahí de que a buscarlo en Google, pero no, o sea, es que verdad, no es un libro famoso, o sea, les mentiría, no es un libro así que hay 1,000,000,000 de copias y 3,000 reimpresiones, o sea, no, pero personalmente me llegó mucho porque fue el primer libro que leí. Todavía lo tengo, o sea, debe estar en alguna de mis cajas de mudanza, debe estar, o sea, sé que lo tengo, pero ese sería el libro que yo creo que me inició, podría decir, y que recuerdo con mucho cariño. Genial. Ahora ya que estás ahí, Paloma, le puedes preguntar a Renata sobre el mismo, sobre la misma dinámica. Pues sí, me viene a la mente preguntarte, si hay algún libro, digo, ahorita ya comentabas la historia de las niñas malas, que me dio un poco de risa de decir, porque es cierto, o sea, me dijiste muchas veces de que por favor hay que intentar ver cómo la acomodamos. No sé, o sea, no me voy a justificar, pero sí creo que soy de la idea de que en algún punto te encuentran los libros y en algún punto llegará su lugar perfecto así en el tiempo y en la línea de los libros que vamos leyendo juntas, pero me gustaría saber si alguno te marcó lo suficiente, no sé, como para inconscientemente incluso darte cuenta de que se lo recomiendas todo el tiempo a las personas o de que te gustaría, o sea, se lo haces llegar a alguien más así en un comentario a la mesa, no sé, WhatsApp. Ok, un libro que llegó a mí fue 2020, para el 2021, que leímos Las Malas de Camila Sosa Villada. No recuerdo si 2020 o Fue el 2021. año, en Pride del año pasado. Sí, 21, entonces. Pero sí, Las Malas de Camila Sosa Villada fue un libro que llegó en un momento muy, muy específico que marcó como una perspectiva muy puntual en mi vida. Entonces, es un libro que recomiendo para alguien que, bueno, creo que sí, ese sería el que siempre ando recomendando. Aunque sé que no sería para todos, pero como que yo confío que cuando lo recomiendo es porque tiene que llegar, o sea, como en un poco en esto que somos muy de confiar en ese destino que tienen los libros y los títulos, pero porque es una historia en la que encuentro mucho poder en tanto en la voz como en la narración, como en sus personajes. Es una historia que tiene muy bien, como que muy bien construido estas reflexiones personales que hacemos y que también que tiene a su vez el personaje y que entonces a través del autor pues terminas de conocer muy bien a estos personajes que sufren, que viven, que tienen alegrías, que tienen tristezas, y eso es como muy fácil de relacionarse. Es muy fácil con algo
perdón, es muy fácil de relacionarse con algo así, ¿no? O sea, como que estos sentires, porque son historias que a lo mejor en su práctica sí son lejanas, porque son historias a lo mejor de mujeres en condición de calle y que ejercen prostitución y otras labores y que no es que sea cercano a mí ninguna actividad de ellas, pero los sentires, sí. Entonces eso es muy bonito de ese libro en especial. No que en otros no te halles en emociones, pero en este es tan cruda una realidad que la hace bella, ¿no? Es como lo que hablábamos de ay, se me fue ahorita ese término, ahorita regresa, pero como de esta ternura radical, ¿no? Como de esta capacidad de hacer como muy bello lo que pues ya de por sí no es lindo, pero poder crear perspectivas bellas alrededor de eso. Entonces, sí, ese sería el libro que pues 100% recomiendo para tener un acercamiento a las emociones y a la ternura. Muchísimas gracias, Renata. Sin duda, súper rica plática. Aquí tenemos dos preguntas. Jos Avilés, ¿quieres hacer la pregunta personalmente o quieres que la lea? A ver si puedes levantar la mano por ahí. En lo que se anima, dice, mi pregunta es de Jos Avilés. ¿Algún consejo para el bloqueo del lector? Bueno, A ver, ok, Rodrigo. ya, perdón, no sé qué pasó. Acuérdense, no poner en silencio. Sí, no lo puse, no sé qué pasó. Sí. Pero bueno, justo hace poco experimenté un pequeño bloqueo lector y es bastante frustrante. Y para los que no sepan qué es el bloqueo lector, es pues que simplemente no te concentras para leer, empiezas una historia y no la terminas, no puedes continuarla, no te concentras para nada. Y yo los 3 consejos que siempre doy es darte un descanso de la lectura. O sea, si quieres comenzar otra historia, dale una pausa, date un descanso de una semanita, aunque sea, donde te despejes completamente. Ya una vez que hagas eso, la recomendación es leer algo muy cortito, porque si quieres regresar del bloqueo lector leyendo algo de 600 páginas, pues híjole, vas a recaer otra vez. Y el tercer consejo es también que leas algún libro que ya conozcas. O sea, releas algo que te guste muchísimo para que la lectura sea fluida, sea rápida y puedas retomar otra vez el ritmo de la lectura. Esos 3 consejos a mí me ayudaron muchísimo cuando tuve el bloqueo. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí también Juan Vázquez nos pide que cada uno de ustedes, si quieren, empezando por Renata, luego Paloma, luego Rodrigo, nos recomienden 3 libros, por favor. Ok, Eso me gusta. Estoy contenta de esto. Para el bloqueo lector, gracias por la pregunta y por el consejo, Rodrigo, porque 100%, y a mí también me gustaría añadir que a veces no tener la exigencia, pero jugar con ponerte un cronómetro, ¿no? O sea, agarrar el libro y 10 minutos con cronómetro, y sin importar las páginas, pero vuelves a hacer nada más como que ok, el hábito de que lees, comprendes y lo dejas y sigues. Yo cuando no estoy o sea, cuando no estoy en el objetivo de terminar, como que suelo hacer eso, no suelto al 100 y estoy con breves, o hay veces que sueltas al 100 y justo ya retomas la choncha, o sea, como que escucharte mucho en qué se siente bien ahorita leer y no, fuera de que algunas son obligatorias, pero en ese sentido como para cruzar ese bloqueo. Y de libros que yo recomendaría, lo que acabas de decir de releer, yo les quiero compartir que es la primera vez que releí un libro, yo era muy celosa del tiempo, y releí uno porque se me cruzó coincidir con un club con amigas que dije, ay, bueno, sí lo voy a releer, y fue una experiencia bellísima. Releí el de Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastretta, que es un libro súper ligero y entretenido y da para reír, para llorar, para todo, pero fue muy grato darte cuenta de cómo la experiencia cambia y cómo eres otra persona al cabo de las muchas o única vez que repitas, pero en los diferentes momentos que leas. Entonces ese 100% sería otro libro que les recomendaría. Todos los días son nuestros, que también ya lo tuvimos en Pagea, pero pues es un libro como que hasta para intercalar en lecturas puede ser bueno. Es una historia muy noble y como sucede en la Ciudad de México, y eso siempre para mí es muy rico, ¿no? Leer como cosas que sean fáciles de ubicar y te habla de ciertos lugares que podríamos reconocer, como la Colonia del Valle, ahorita me acordé. ¿Qué otro libro? Déjenme pensar. Ay, ahorita estoy de que nerviosa de mi pregunta. Oigan, yo en lo que Ren piensa en las demás opciones, quiero, antes de que sigamos avanzando,
decir que como en la parte del bloqueo lector, a mí, yo lo estoy padeciendo en este momento, me siento muy atrevida confesándolo porque no saben cuántas ganas le he echado a ese libro, pero, o sea, venía de leer Sapiens, que es un libro de más de 500 hojas, y luego me clavé muchísimo en temas de la humanidad y de entender nuestra existencia, nuestro origen y todo este rollo como literal de la historia humana. Y luego me crucé, o sea, me regalaron el libro de Patria de Fernando Aramburu. Pero pues obviamente, como bien dice Ren, es más fácil crear empatía con una historia de un lugar en el que reconoces, de un lugar que te suena familiar. Y obviamente a mí la historia vasca pues no me suena nada, ni es algo así que tú digas, wow, cuánto lo estudié en mis clases de historia, porque aunque es una realidad y una realidad muy cruda y el libro es una belleza, o sea, voy a más de la mitad y puedo decir que el libro vale toda la pena, no me ha logrado cautivar o siquiera tocar como esas emociones que sé que ha provocado en otros, porque es un bestseller durísimo en España, ahorita está por todos lados, HBO la tiene ahorita en una serie, pero yo no he logrado crear como esa conexión y insisto, o sea, no significa que sea un libro malo, de hecho, de verdad, la historia me parece muy bien armada y bastante sólida porque entre que tiene ficción y no ficción, elementos reales que sí sucedieron, datos, noticias, personajes reales, apellidos, pero por otro lado como que esta parte de drama que tienes que, bueno, que el autor decidió agregarle como para que jalara todavía más, y creo que lo que me ha ayudado definitivamente es no verlo, o sea, de pronto leer, sentir que ya llegué como a mi misión de tal vez de la semana, tal vez del mes, porque sí lo llevo arrastrando casi 4 meses, y me lo llevo a todos lados, me lo llevaba a todos lados, yo decía, ay, tengo 10 minutos en el café, me lo voy a llevar, no importa, lo voy a leer, y no lo leía. Y obviamente un libro de 680 páginas, pues no pasa desapercibido en la mochila, y yo decía, es que qué necesidad. Y entonces entendí que justo una parte como de trabajar en eso era, uno, no obligarme, o sea, no significa que le debamos esa... Esto va a ser una opinión un poco cruzada dentro de mis propios discursos, porque en algún momento platicaba con un autor y ese autor me decía como, es que lo mejor que puede hacer un lector hacia nosotros como autores es dedicarnos su tiempo y honrar con su lectura el tiempo que nosotros ya invertimos en escribir esa historia. Y me sentí con una sesión y con una herencia de responsabilidad muy fuerte porque dije, wow, o sea, entre que tiene razón y entre que si lo veo del lado de escritor, me gustaría sentir el mismo afecto de parte de mis lectores, pero por el otro lado también entendí que no tenía que forzarme y que no era un reto y que no era como un imperativo que tenía que suceder todo el tiempo. Entonces, definitivamente creo que alejarme del libro me dio espacio, me dio aire, me dio posibilidad de acercarme a otras historias. Y otro de mis consejos también, o de las cosas que al menos yo he hecho y me han funcionado, y no una, sino en varias ocasiones, es que cuando me siento justo en ese limbo de que por más que lo intento, no estoy ni procesando la historia, leo un poemario. Yo de cajón tengo uno de Rodolfo Naro, que es mexicano. A mí me ha ayudado muchísimo, o sea, literal es el que me desbloquea siempre. Es un libro que me leo en 2 horas o menos, o sea, son poemas, pero me ayuda como a volver a agilizar y a retomar y a tratar como de no perder ese ritmo de lectura que a lo mejor ya puede estar teniendo uno o sea, en su estándar, ¿no? De tiempo invertido. Y otra cosa que creo que también ayuda mucho es tal vez tener un momento, un espacio. O sea, a lo mejor no todos tenemos evidentemente la misma posibilidad de dedicarle el tiempo a los libros, pero sí podemos o sí creo que podríamos crearle un entorno a ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor decir, no importa en qué momento de la semana yo voy a tener un espacio, pero cuando tenga ese espacio voy a prender mi vela, voy a tener mi café o mi té, o voy a estar como en un lugar cómodo, a lo mejor en un momento en el que sé que puedo estar en silencio, que nadie me puede interrumpir, que puedo leer en voz alta. A mí me encanta leer en voz alta. No puedo leer en mi mente nada más. Entonces, creo que también todo eso pueden ser elementos que podrían ayudarles a no caer en ese punto, o bien que si caen, pues los pueda ayudar a salir avantes de la situación. Genial, muchísimas gracias. ¿Y ya tienes el libro? Ya. Ya tengo 4. Vamos a decir que el primero sería Las malas, que ya lo dije, ¿cierto? De Camila Sosa Villada. El segundo, Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, y ahorita se los pongo acá en el chat también. El tercero que les diría se llama
Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest, y tratas de 54 voces, por así decirlo, son como pensamientos que quedan como reflexión de la autora acerca de unos diarios que le deja a su madre, y curiosamente estoy recomendando puras mujeres, pero es que como que siendo yo una mujer de 30 años en esta encuentro de identidad, fue un libro que me aportó un montón, ¿no? O sea, como de verte reflejada en otras historias, como con las mismas inquietudes, curiosidades de lo que vive esta mujer y en esta relación con su madre y también en su vida adulta, ¿no? O sea, cómo responde. Y el cuarto libro sería Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, ya tiene un rato publicado, pero 100% es un libro que cambió mi perspectiva de reconocer la audacidad, o sea, la capacidad de ser audaz con las palabras, ¿no? Esta autora que se llama Fernanda Melchor es veracruzana, es mexicana, y escribe de una realidad cruda, pero también con un tono hasta en sátira, pero de humor negro, ¿no? O sea, trae mucho, porque además su estilo es grandioso, se disfruta un montón como poder encontrar otras posibilidades de escribir y que hacen sentido, ¿no? O sea, no sé, yo tenía muy marcada esta regla de no escribir párrafos de más de 5 renglones, ¿no? Y de repente te encuentras con estos párrafos enteros que no traen ni un punto y seguido y son puras comas y que son ideas completamente hiladas. Entonces, en cuanto a creatividad, aporta un montón como poder ver las posibilidades del lenguaje. Entonces, esos 4 ahorita se los dejo por acá, pero serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Rodrigo, tus recomendaciones. Claro, digo, la verdad es que es muy difícil sacar algunos libros favoritos y también eso de que lectoras que sí o sí tienen que tener, tampoco como que me agrada ese término porque es como la lectura es tan diversa que puede que nos guste, puede que no, pero algunos de mis libros que te recomendaría, y estoy pensando en algo que leí en este año, porque para acotar, ¿no? Todas las opciones que tengo, algunos de los libros que yo recomiendo son El Instinto, de Ashley Audrey, que es un libro que aborda el tema de la maternidad, que la verdad es que siempre nos lo han vendido como algo hiper maravilloso, nos lo han romantizado bastante cuando tiene muchas aristas. Es un libro increíblemente bueno y también te va a sorprender. Otro para cambiar de géneros, Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, una autora argentina, que está increíble porque es una distopía en donde ya no se puede consumir carne animal y el gobierno, en vez de hacer todos vegetarianos, decide legalizar la canibalización, el canibalismo. Entonces, pues se pone bastante interesante ese libro. Y ya otro, para cambiar también de género, es uno de mi autora favorita, Agatha Christie, Misterio de la Guía del Ferrocarril. Lo acabo de escuchar hace unas semanas, me encantó, es fascinante, está buenísimo y hagan su favor y lean Agatha Christie. Ah, y otro que igual para agregar, que me gustó mucho y aprendí un montón de ese libro, es de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro fabuloso, increíble. Ese libro Háganlo. tiene el voto de los 3, o sea, Sí. sí. Hermoso libro. Uh-huh. Oigan, y casualmente tuve bueno, diría que mala suerte porque casi logro conocer a Rosa Montero y fue como, no, por un azar del destino ya no pude coincidir con ella en una librería, pero no saben qué ganas hubiera tenido de poderle expresar esto que acabamos de decir, como de verdad no conozco una persona que no haya leído ese libro y que de verdad me diga que es una auténtica joya, incluso una prima que hace años no leía, como que me buscó y me dijo de que por favor recomiéndame un libro que esté sí o sí segura que me va a hacer casi de que enamorarme de nuevo de la lectura, y yo, ese es el libro. Qué curioso, que aunque no compartimos, o a lo mejor podría parecer que no compartimos tanto género, podamos estar muy de acuerdo en ese libro. Oigan, les voy a decir los míos, a ver qué les parecen, a ver si alguien de aquí ha leído alguno. Me gustaría también saber si alguien ya leyó algunos de los que mencionamos nosotros, pero creo que en mi top 3 está, si tienen hijos, sobrinos, piensan tener familia en algún momento, me parece que un libro fundamental es La historia interminable de Michael Ende.
me encantó, un libro precioso que además físicamente la edición que me tocó leer junto con la comunidad también de Pangea fue mi primer libro a color. O sea, sé que suena raro, pero fue mi primer libro impreso a color y creo que eso también desde ahí, ya sabía que era una historia fantástica, pero el hecho de que fuera un libro diferente, que tuviera estos detalles de la tipografía en color azul y como que los adornos en color naranja, de verdad creo que a mí me hizo ya amarlo, además de que la historia me parece increíble, me parece llena de valores, llena de mensajes, bien bonitos. No he visto la película, no creo verla porque no me quiero desenamorar del libro, la verdad. O sea, no es que esté diciendo yo que la película sea mala, pero me quiero quedar como con esa sensación y ese feeling que me provocó ese libro. Entonces creo que La historia interminable de Michael Ende es un básico. Para todos, es para todas las edades, pero creo que si tenemos un niño cerca de nosotros o hay como algo por ahí, un vínculo, creo que podría ser un muy, muy bonito regalo. El otro libro que tengo que va a ser completamente diferente, así que me voy a poner en modo Rodrigo, de que recomendando cosas diferentes, es Sapiens, eh, de Yuval. Nunca me acuerdo bien del nombre del autor porque no me suena nada. Yuval Noah Harari. Ese libro, existe un montón de versiones, ¿ok? De ediciones de ese libro. No les voy a mentir, es un libro lleno de datos, súper histórico, lleno de datos, como que con estudios y análisis. La primera parte del libro es eso, pero si les da curiosidad o si sienten curiosidad por saber por qué comen lo que comen, por qué actúan como actúan en cierto punto, o sea, cierto momento de su vida, por qué tienen ciertos hobbies, por qué tienen, y quieren entender un poco como a sus antepasados, ese libro es un básico de la historia de la humanidad, literal. A mí me gustó mucho, yo lo leí normal, pero he visto que hay ediciones cómic y eso me encantó porque lo hace súper digerible. Incluso me lo iba a comprar, pero no me lo compré porque estaba en inglés y creí que como que necesitaba ese libro, pero en español. Y es un libro que, bueno, he tenido conversaciones sobre él muy, muy polarizadas, gente que sí me ha dicho, no, es que está súper sobrevalorado este libro, no sé qué, pero a mí la historia me parece genial. Ahora, también quizá me pasa eso porque antes de pensar en ser periodista, yo de niña quería y moría por ser antropóloga, entonces a lo mejor me despertó ese lado que tuve que mandar a dormir cuando elegí otra carrera, pero les juro que es un libro bien padre, bien interesante, que les va a dejar un buen de dudas, así como o sea, como de nuestra existencia como especie. Eso es lo que a mí me pareció fabuloso, así que se los recomiendo mucho. Y el último, igual cambiando completamente de género, personalmente, aunque no parezca, me encantan las novelas y me encantan las novelas románticas, entonces creo que un clásico, La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas hijo, es un libro que me hizo llorar. Fueron 250 páginas que leí en 5 horas. No podía separarme del libro, de verdad lo amé. Ese día me acuerdo que no comí, no quería despegarme de la historia, de verdad quería saber cuál era el final. Es obviamente romántico, ya saben, pluma francesa, en estos años en los que cortejar era verbo y de verdad estaba increíble, fue una historia bellísima, así que igual de ese sé que ya no hay muchas ediciones, sé que está costando un poco más de trabajo, es un libro viejo, es un libro muy viejo, o sea, muy, muy antiguo, pero creo que vale mucho la pena si tienen la oportunidad de cruzarse con él. Muchas gracias. Nos dejan mucha tarea para leer, encantadísimos de estas recomendaciones. Antes de seguir con las preguntas del público, yo quiero preguntarles para hacer igual una ronda de 3, empezando por Renata, Rodrigo, Paloma, así como han ido contestando. No sé si sea la pregunta correcta de qué prefieren, audiolibro, libro impreso o libro electrónico, pero si tuvieran que escoger alguna versión, ¿cuál sería y por qué, Renata? Sin duda el impreso, o sea, sí tengo que escoger. Sin duda el impreso. Pero me ha abierto a probarlas, o sea, audiolibro apenas tuve la primera experiencia y fue hermosa, porque además se los voy a recomendar también, es de Yasnaya Aguilar, esta lingüista mexicana, y son los manifiestos de diversas lenguas. Ahorita les pongo bien el título, pero lo escuché y tiene como ciertas
cosas que ella pronuncia, claro, en otras lenguas, la autora, y eso es bello, ¿cierto? Entonces, creo que cada opción te da una diferente experiencia, pero sin duda me quedaría con el impreso. Gracias, Rodrigo. Pues es que se ve más bonito en un librero, ¿no? Entonces, igual creo que me iría con el físico, pero en mi vida diaria ocupo los tres formatos. Estoy escuchando constantemente audiolibros, ya los hice un hábito en mi año, llevo como 20 y tantos este año. Los libros físicos igual constante los estoy leyendo, y el digital pues es que la Kindle está bien cómoda de leer en las noches cuando estás con toda la luz apagada y no quieres despertar a nadie. Entonces sí, me quedaría con los libros físicos porque se ven bonitos en un librero, pero los tres formatos me encantan. Y luego cargar con libros, o sea, obvio que nos encanta comprar. Vas de viaje a donde sea, quieres comprar libros, y luego es todo el tema de que pesan. Entonces, Yo soy la enferma que pagó una maleta de libros, no es broma. O sea, entonces, obvio, siempre preferiríamos, creo que, como también dice Rodrigo, el librero se ve hermoso, pero hay que ser prácticos, hay que también, ahorita decían como de bloqueos, o sea, para mí cambiar de formato ayuda al bloqueo, un montón. Entonces, escuchar tantito, agarrar el Kindle, subrayar en los libros. Había dejado un rato de subrayar, ahora ando subrayando todo, post-its, y eso también como que volverte creativo en tus prácticas, desbloquea. Bueno, muchas gracias, Paloma. yo creo que sí tengo dos formatos. Obviamente el físico va a ser siempre mi favorito. Luego me duele doblar los libros cuando los ando cargando por todos lados, pero me gusta tenerlos, me gusta sentirlos, me gusta olerlos. Y también me gusta el Kindle. El último que leí en Kindle creo que fue El libro vacío de Josefina Vicens, otra mexicana. Y ese libro se me pasó como agua. No sé qué efecto tiene el Kindle en mí, pero siento que si leo, no sé, si es un libro de 300 hojas, de verdad lo siento de 150 en la velocidad Kindle. No sé si es la tipografía, la forma, se los juro, pero nunca se me ha hecho pesado un libro que he leído a través del Kindle. Obviamente por practicidad, coincido, o sea, creo que sí debería ser el formato ideal, pero pues si estás en modo colección o en modo oportunidad de conseguir libros que a lo mejor no se consiguen en donde estás, o que a lo mejor son ediciones muy particulares, pues sí vale la pena probar el físico. Muchas gracias. Oigan, y quiero hacerles una pregunta a ustedes como amantes de leer, de escribir, de crear esta cultura, que han producido sus plataformas con sus propios medios, con el afán de compartir, de difundir y sobre todo siento que también lleva mucha alma de su espíritu para contagiar a más personas que lean. Es como la esencia que tenemos entre Pangea, Cartas de un Lector y iFreedoms, es esas ganas de decirle a la gente, lee, conoce este mundo, conoce este espacio, escribe, sé libre, crea. Me gustaría preguntarles en un escenario utópico, si ustedes fueran los responsables en Hispanoamérica, para no irnos a otros horizontes, sino en lo que nos compete en el mercado hispanohablante, si ustedes fueran los encargados del Ministerio de Cultura para leer y escribir, ¿cuál sería su propuesta para que más gente lea? ¿Cuál sería, Renata? Empezando por ti, y luego Rodrigo y Paloma otra vez. Yo recuerdo haber tenido esta experiencia, habré ido en tercero de primaria, cuarto de primaria, y nos invitaron a todo mi salón a escribir un relato y que eso iba a ser publicado. No sé si alguien más tuvo la experiencia aquí, se llamaba como cuentos, los cuentos contados por niños, algo así, publicado por la SEP. O sea, yo haría una coerción, ¿sabes? Como yo te voy a apoyar en que tu escrito llegue a otros lados, ¿no? Y creo que la cuestión de leer te lleva a ejercer imaginación, y sí es un acto de mucha voluntad, ¿sabes? O sea, como que sí, qué fortuna quien nace y
y bueno, en su crecer vio a su mamá leer todo el tiempo y a su papá y estas historias que también, ¿no? Hay quien creció en este ámbito, pero quien no y quien se hizo un lector. Y por ejemplo, yo tuve una mamá y un papá que leían un montón y eran tan insistentes que yo no leía hasta ser más grande, ¿no? O sea, como finales de prepa y antes de entrar a la carrera. Y de repente también llegas como por gusto propio, pero si hubieran incentivos, y no solamente hablo monetarios, pero sino porque hubiera va a haber un propósito en tu escribir, ¿no? Y que se acabe este mito de te vas a morir de hambre si escribes. Si desde un inicio ves como que hay este fomento y hay estas opciones donde tus palabras obtengan algún peso y que dé cierto resultado. Creo que también, pues, los temas, ¿no? El curar esas lecturas que se acercan a los niños y como con qué interés, creo que también sería importante. Claro que hay de todos los temas y gustos y géneros, pero como que pues muy pensado en la infancia, en las edades, en los intereses de esos niños. Creo que por ahí iría. Yo me acordé ahorita de esa experiencia y de haber tenido el libro físico en mi mano y haber leído mi relato de las hormigas, ¿sabes? O sea, fue algo lindo que se me premió y que hoy cuento con eso. Entonces iría como de la mano de un propósito parecido. Muchas gracias, Renata. Rodrigo, ¿cuál sería tu propuesta? Creo que el principal problema en Latinoamérica es las lecturas que nos ponen a leer en primaria y secundaria. O sea, ¿cómo les van a poner a leer El Periquillo Sarmiento? O Aura de Carlos Fuentes. O 100 años de soledad a un niño que, o sea, no le interesa nada de eso. Entonces, mi primera propuesta sería eso. O sea, cambien radicalmente el tipo de lecturas que les ponen a los niños porque piensan en lo que tienen que leer y no lo que les gusta leer. Yo recuerdo tener una maestra en sexto de primaria que nos daba todos los viernes para 1 hora para leer y nosotros podíamos llevar el libro que quisiéramos. Eso fue fascinante porque era yo me adentro a la historia que yo quiero adentrarme. No me obligan a leer algo que no quiero y por eso muchos niños, muchos jóvenes no les gusta la lectura porque lo ven como algo obligatorio, algo que aburre, algo que no es padre. Creo que ese sería mi primer cambio radical completamente y yo sé que muchas veces la SEP es la que manda los libros porque no todas las escuelas tienen la posibilidad de tener una pequeña biblioteca, pero al menos que cambien los temas o los títulos que escogen, porque, híjole, da un poco de pena, la verdad, los libros que escogen para la primaria. Sí, muchas gracias. Paloma, ¿cuál será tu propuesta? Creo que voy a afianzarme un poco de lo que acaba de decir Rodrigo. Estoy completamente segura de que en el momento que las dependencias que se encargan de seleccionar los programas de aprendizaje donde se incluyen obviamente lecturas fueran más empáticos y dejaran ser más intuitivos a estos, o sea, a los niños sobre todo, ¿no? En estas etapas en las que es tan común decir como es que son como esponjas y absorben todo, pues del mismo modo van a absorber una mala impresión de una lectura si fue aburrida, si no los enganchó, si no les gustó, ni siquiera se van a acordar. Creo que a mí me gustaría experimentar un escenario, como dices, ¿no? Incluso puede sonar utópico, en el que sean ellos quienes elijan y en el que sean ellos quienes se acerquen a esas historias que les provocan algo, que les prenden la curiosidad, que llaman su atención y que no importa si el gancho es la portada, pero si al final lo terminan leyendo y se van a acordar y crecerán diciendo, wow, mi primer libro fue este, porque yo puedo casi de que jurar que muchos de nosotros, que incluso estamos aquí y disfrutamos conversar de esto, nos costó trabajo en algún punto recordar ese libro hito que fue el que provocó, el que nos puso en este lugar de hábito, en este lugar de cultivo de biblioteca incluso. Entonces, creo que definitivamente dejaría confiar un poco más en el lado de quien va a leer que yo imponer alguna lectura o imponer un formato incluso, además de que sí coincido que siento que ya está como muy rezagado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, Carlos Fuentes nunca me gustó, igual alguien me acribilla por lo que acabo de decir, pero yo nunca tuve ese gancho con él y obviamente eso no significa que sea malo, solo que si hubiera sido uno de mis libros de imposición para pasar una materia, la hubiera pasado fatal. Y al final, pues tampoco es como que me cambia la vida el haberlo leído no, o haber cambiado de título y poderlo suplir por otro. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ya estamos por terminar. Recuerden quedarse al final porque vamos a dar
una caja de Pangea. Les vamos a decir la dinámica al final, pero Adriana González tiene la mano levantada. Adriana, si quieres prender tu cámara, y te acabamos de activar el micrófono. Adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poquito mi pregunta se relaciona con justo lo que estaban diciendo. Es un poco sobre la difusión literaria. Por ejemplo, en mi caso, he estado planeado desde hace ya muchos meses en tal vez como crear un club de lectura o hacer algo, porque estoy encerrada en mi casa leyendo, entonces como que tengo ganas de expandir, ¿no? O sea, como de, este libro me gusta, y también verlo con otros, pues personas en general. Pero como la duda que yo tendría es, muchas veces como pensamos en clubes de lectura, pero también como con qué libros serían buenos empezar, ¿no? O sea, pegarse a un género, porque últimamente he visto muchos clubes que pues inician con el género juvenil o con clásicos, pero estoy un poquito como en duda, ¿no? Entonces, como ustedes, ¿qué me recomendarían en esa planeación? Gracias. ¿Quieren que conteste? Puede dar su... Bueno, igual me complementan si algo de lo que digo les hace sentido, pero personalmente creo que nada va a funcionar más que en lo que tú creas. O sea, esto igual puede sonar trillado, pero es real. O sea, no tienes que pensar en lo que le va a gustar a los demás, tienes que pensar en lo que te va a gustar lo suficiente a ti como para mover e inspirar y provocar que otras personas decidan acompañarte en ese camino. Y creo que eso es literal lo que ha pasado con nosotras y nuestro club de lectura. O sea, en el momento en el que haces esa invitación para para que más gente se acerque a ese libro que a ti ya te atrapó, que por algo tú elegiste, que por algo ese es el autor con el que quieres iniciar, lo demás se va a ir dando por sí solo. Y de verdad, los demás libros te van a ir encontrando. O sea, de pronto ya ni siquiera se vuelve un punto de preocupación, porque además es como que infinito, ¿no? Hace muy poquito leíamos La Biblioteca de la Medianoche y literal entre las páginas el autor dice algo así como todos los estantes están llenos de libros que cuando se abren tienen más libros y así sucesivamente tienes las oportunidades de vivir tu vida y de imaginarla. Entonces, las posibilidades de encontrar un libro son infinitas. Yo soy mucho de la idea de que el libro te encuentra a ti. Así que tú abre ese espacio con un libro que te emocione, que te provoque algo que tú sepas que le puedes complementar o que le puedes aportar y sacar provecho en una conversación. Esa sería mi mayor preocupación en este momento, sería encontrar ese libro, decidirme por él y lo demás va a ir sucediendo de verdad, va a ir llegando. Igual en mis clubes de lectura lo que hago es qué es lo que quiero leer yo, ¿no? Y digo, en el caso de que yo soy el organizador, pero igual nunca falla el armar un grupo, ya sea en Telegram o WhatsApp, y que se arme Troya en las votaciones de qué libro leer. Creo que eso es algo muy divertido porque salen un montón de títulos que te sorprende que la gente quiera leer y es como, ok, sí me llama la atención, vamos a escoger este, la gente va votando, va diciendo que sí, que no le gusta, llegar a un consenso para qué libro empezar a leer. Creo que esa parte de empezar con juvenil o empezar con algún género en específico, pues tal vez puedas ocuparlo si no se te ocurre algún otro título, pero lo mejor es siempre leer algo que te llame la atención para jalar al grupo de gente y créeme, siempre va a haber gente que quiera leer lo mismo que tú. Sí, yo me suscribo a lo que dicen ellos por una cosa, porque al cabo de crear un club, quieres que te crean, que te interesa, ya sabes, o sea, está tu credibilidad de ven, leamos juntos y conversemos, porque tampoco, o por lo menos desde Pangea nunca ha sido con esta pretensión de te voy a leccionar acerca de esta reflexión literaria, ¿no? O sea, que hay quienes hacen eso, no lo digo en que no debiese existir, sino como que tú tengas claro qué es lo que tú quieres comunicar escogiendo el libro que escojas, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en Pangea hacemos sí muchas cosas que son, digo, muchas elecciones que van en línea de lo que se ha estado escogiendo, pero hay otras que son muy personales que yo digo como quiero el próximo año, en este mes creo que queda, ¿no? O sea, como que tener esta flexibilidad hasta contigo.
Entonces, yo creo que sí, con que confíes en ti, te escuches y te animes. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por tu pregunta y gracias a nuestros maravillosos invitados por sus respuestas. Y en el mismo tema, pero con un enfoque hacia la escritura, aquí nos preguntan también sobre el bloqueo de escritura. ¿A ustedes qué les ha pasado y qué recomiendan? Si quieren empezamos ahora al revés, Paloma, Rodrigo, Renata, para hacer que fluya la letra y que empecemos a escribir. ¿Cuáles son tus técnicas o consejos, Paloma? Escribir, literalmente. O sea, yo me juzgaba mucho. Ren ha vivido conmigo bastante ese proceso de mi estancamiento y mi propio juez, que ha sido súper duro. Pues sí, escribir. Creo que el mejor ejercicio que puedes hacer es escribir. No todo va a ser bueno, no todo va a funcionar, y ni siquiera porque alguien más te lo diga, o sea, bajo tu propio criterio, bajo el propio criterio de la funcionalidad del texto, ¿no? O sea, si tú estás escribiendo una novela, un cuento, pues a lo mejor lo que escribiste hoy en la tarde no va en línea de lo que necesitas para complementar ese escrito global, pero al final el no perder el hábito, el no perder el interés y el compromiso de estar todo el tiempo frente a la página. Justo ya en breve, bueno, yo acabo de terminar como un ejercicio de journaling que todos los días dedicaba 20 minutos a escribir de lo que fuera, de lo que saliera, ni siquiera con un objetivo superior de esto es para mi próximo artículo, ¿verdad? Pero me funcionó mucho hacer como ese acercamiento. Yo le había contado a Brenda que incluso uno de los retos de las convocatorias de iFreedoms también me movió un montón para poder estar cerca de mis textos, de mis ideas y poderlas hacer tangibles. Entonces, literal, creo que tu mayor bloqueo está en la mente y en el juicio que emites de lo que vas a estar, de lo que puedes estar escribiendo, pero el mejor ejercicio es no evadirlo, es que está ahí, tu interés por escribir existe, déjalo fluir. A lo mejor no va a fluir diario, a lo mejor no tienes una cita con ese hábito todos los días, pero el día que lo tengas, que lo disfrutes, que aprendas al menos a disfrutarlo para que no se vuelva algo castigado. Muchas gracias. Rodrigo, cuéntanos. Híjole, pues yo creo que aquí tengo más que aprender que aportar, porque todavía no inicio como este camino de escritor. Estoy todavía en mi faceta de leer nada más. Obviamente tengo la intención de en el futuro comenzar a hacerlo, pero nuevamente aquí yo vengo a aprender de los comentarios que tengan mis compañeras, porque no conozco mucho de cómo vencer ese bloque de escritor. Entonces, creo que hasta ahí queda mi respuesta. Gracias, Renata, sobre tu bloqueo de escritor. Es durísimo, ¿no? Como que de repente sentarte, ver que no salga nada, es frustrante. Para mí fue muy importante comprender una cosa que pasa en los procesos creativos. O sea, aunque a veces no estés escribiendo tal cual, pero la inspiración es igual de importante. Buscarla, ¿no? Y buscarla porque si no, no es que solo la inspiración te llegue, salir, moverte, si todos los días caminabas el mismo camino, al día siguiente tomar otra ruta, o sea, hay que buscar que la mente busque resolver situaciones de otra forma, ¿no? Einstein tiene esta frase que dice que no puedes resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento con el que lo creaste. Entonces, mi consejo iría hacia busca que en ese día a día empieces a hacer cosas distintas para como desbloquear posibilidades, porque al escribir hacemos eso, son diferentes posibilidades de crear una oración, de poner una palabra delante de otra. Entonces, a lo que iba es que todos estos momentos en los que no estén escribiendo activamente, piensen qué es lo que están absorbiendo, ¿no? Yo a mí me gusta mucho escribir ensayos literarios y cuando estoy en esa función, como que mi editora me dice, tienes una obsesión con datos, ¿cierto? Y con investigación, como periodista eso es importante para mí. Entonces después cuando ya solo quiero entrar a escribir a lo literario, a entrar a lo literario, también hay un momento en donde es necesario entonces parar la investigación, parar lo que es absorber, salir y hacer la exploración, como que poder trazar
un proceso donde cuando toque escribir, entonces sí te pones en este compromiso, como decía Paloma, de hacerlo diario, y aunque no diario vas a encontrar todas las palabras, pero yo te prometo que al cabo de 6 días, por lo menos ya salió un párrafo que te gusta, ¿no? Entonces, también creo que, pues, no ser tan exigente, depende para qué estés buscando escribir, pero por ejemplo, esta Amanda Gorman, que es esta poeta americana, a mí me gusta mucho como lo que ella busca en su escritura, que dice como, yo solo me voy a quedar con el oro. Entonces, para quedarte con solo oro, pues habrá que tener un montón de dónde desechar también, ¿no? El libro que les decía de Todos los días son nuestros, la autora nos compartió en cuanto tuvimos la oportunidad de tener conversación con ella en Pangea, que era un libro que había escrito al cabo de 10 años, de haber vaciado historias en un Word al cabo de 10 años, que después se tomó el tiempo de hilar y construir y entonces nació una novela, ¿no? Pero como que nunca demeritar lo que puedas escribir. Creo que Twitter es una herramienta súper amable, no voy a decir el mundo de Twitter, sino amable para nosotros en iniciarnos de tener el hábito de decir, bueno, un tweet al día. Escribe un mini relato de cuál fue tu caminar en la mañana, cómo te tomaste el café, a qué te supo el pastel, de cualquier cosita que puedas empezar a relatar y eso como que es un buen ejercicio. Ver algo que sea muy cotidiano y poderlo narrar en una oración, ¿no? O sea, desde artículo, sustantivo, verbo, predicado, punto. Entonces, como que eso sería yo mis consejos para el desbloqueo de escritor. Muchísimas gracias. Igual los invitamos a ifreedom.com para hacer este ejercicio diario. Hay muchísimas convocatorias, pueden escribir de lo que quieran, anécdotas, relatos, cuentos, historias, ensayos de ciencias, literarios, cualquier género, y es gratis, el registro es gratuito, será un placer leerlos. Y ya estamos por terminar, nos gustaría que nuestros super invitados nos puedan compartir sus redes, y antes de que nos despidamos, una última pregunta de mi lado, si hay otra más del público. Rodrigo, antes de iniciar, nos decía que estás leyendo ¿cuántos libros al mes, Rodrigo? Bueno, actualmente estoy leyendo un promedio de 8 libros al mes. Entonces, bastante trabajo toma, pero al fin y al cabo es algo que disfruto muchísimo, y ya una vez que agarras también el ritmo de los audiolibros, que es el que me ha ayudado bastante con ese ritmo, pues, o sea, vas volando. Aparte, como que siempre tengo las ganas de leer más, entonces no me canso. Genial. Entonces, aquí una ronda igual de preguntas. Compartan primero sus redes para que todos los que nos están escuchando en Facebook, en Instagram, y quienes están conectados aquí en Zoom, los sigan, empiecen a enterarse más de ustedes y obviamente sigan siendo parte de ifreedoms.com. Y aquí la pregunta es, ¿cómo leo más? O sea, ¿cuál es el consejo para decir, oye, yo quiero leer al menos 3 libros al mes? O sea, ya 8 ya es de verdad genial, porque creo que nos da mucho y aporta mucho para la vida y para el alma leer. Sin embargo, en el día a día, en una vida de ama de casa, o mamá, o trabajadora, lo que quieras, artista, de un ser humano del diario, ya acompañar la lectura, ¿cuál sería el consejo para leer? Vamos a poner una meta, 4 libros al mes. Paloma, ¿tú qué dices? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Con... Bueno, empezando el año creo que sí sería básico y a lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen, pero sí creo que hacer una lista de deseos. Así como las uvas, yo me pongo un título por mes, ¿no? Y obviamente eso es el ritmo que me ha dado. ¿Cómo podría hacer que eso se escale? Bueno, de entrada, pues por el proyecto per se que tenemos, es obligada la personal más más la que vas a estar revisando en turno. Pero creo que mucho va a depender de
encontrar esos autores que llaman tu atención. A lo mejor resulta que, por ejemplo, yo este año me puse el propósito, bueno, para el que viene, o sea, 2023, leer los últimos 5 o 7 premios Alfaguara, porque era como algo que me llamó mucho la atención, como que dije, ay, ya, es momento de que quiero leer libros premiados, le voy a dar una oportunidad. Entonces justo nació este reto de un interés personal. Me iría por entender cuáles son mis gustos, ¿no? Literariamente hablando, y creo que eso va a hacer que sean mucho más fácil o disfrutable el leer esas lecturas que ustedes elijan. El ritmo es súper, bueno, desde mi punto de vista es bastante subjetivo, porque claro, habemos quienes tenemos más tiempo que otros y uno no lo hace mejor que el otro, solamente creo que si tu atención y tu hábito se sigue construyendo a partir de tu propia meta, eso es lo que va a darte el resultado o esa sensación de satisfacción, ¿no? O sea, es de decir como, ay, este mes sí logré, como yo el día que termine Patria, les juro que ese día yo voy a poner así un cintillo en mi Instagram de hoy fue el día, porque me costó mucho trabajo y no significa que pues esté mal ni nada, y lo he pausado y me he sentido hasta como de que, ay, pero ¿por qué lo pausé? ¿No? Pero al final, pues es un libro que sí he disfrutado, sí me gusta, si no ya lo hubiera abandonado, eso es un hecho, pero me ha costado mucho trabajo. Entonces creo que el ritmo va a depender 100% de tu propia escala, de tu propia meta. Yo para empezar creo que sí haría esa lista de mis 12 básicos del año, o sea, los que sí o sí no puede pasar este año de que los lea, y sobre la marcha irán llegando las visitas a las librerías, pues de que de repente se me cruzó la Amazonía, pedí el libro, porque he estado ahí, entonces pues nada, que lo disfruten también. Gracias por compartir estos consejos. Aquí también dice Juan Velázquez del público que no se trata de hacer carreritas, con un libro es más que suficiente. Renata, cuéntanos sobre tu experiencia de cómo leer más e implementarlo en la vida diaria. Para leer más, si ese es como el objetivo, yo recomendaría agarrar microcuentos. En Pangea leímos uno que se llama Mar Negro de Bernardo Esquinca y trae como 10, 12 microcuentos. Y creo que es digo, hay a quien no le gusta leer microcuentos porque siente que son como inconclusos. Eso nos pasó en aquella vez, pero también es de nuevo, ¿no? Si el objetivo es leer más, creo que es genial como poder tener el ritmo de sentir que acabas una historia, acabas otra historia, acabas otra historia, y como en esa continuidad. Y sí creo que una gran herramienta sean los audiolibros, si el deseo es leer más, porque entonces pasa este factor que te entusiasma, que acabaste un libro al cabo de 2 horas, mientras alguien puso acá como te permite ser multitasking, además de eso, y la comprensión fue clara, ¿cierto? Porque a veces en la lectura física nos pasa que lees, ya te distrajo, vuelves a leer, ya te distrajo, vuelves a leer, ya te aburrió, ya te desesperó y lo cierras. Y entonces, como que si haces una combinación de un cuento, dejas y al rato 1 hora de tu audiolibro, creo que es como ponerte a esta prueba de, ok, entre prueba y emoción, ¿no? Tener una meta, la cumplí, avancé. Y como que el poder medir, aunque como Juan tiene razón, no son carreritas, pero tener metas personales, ¿no? En algún momento en Pangea mandamos como esta tarjeta que te permitía llevar como control de lo que lees, o a veces, pues no sé si aquí sean usuarios de Goodreads, pero es como bonito poder tener un registro de tu propia lectura y una medición que te motive, que te inspire, que sea un referente como, leí más que el mes pasado, qué pasó, qué hice distinto, ¿no? Y tener estos referentes, pues para mí es emocionante. Entonces eso recomendaría, poder tener apoyo de estas otras aplicaciones o herramientas que permitan eso. Muchas gracias, Renata. Y Lore Lupín del Caldero Literario, que está aquí con nosotros también en el Zoom, dice que combinar libros largos con cortos, como mangas, novelas gráficas, también ayuda mucho. Rodrigo, cuéntanos tu experiencia y cómo leemos más. Claro, o sea, comparto la opinión de combinar formatos, creo que es lo más útil. O sea, yo cuando voy manejando, que es casi 1 hora diaria, pues avanzo un montón con mis audiolibros, y cuando estoy en el gym, y cuando estoy limpiando mi cuarto, cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy barriendo, etcétera,
excelente, se disfruta bastante, aparte que pareces un loquito ahí reaccionando bien raro mientras estás haciendo otras cosas. Pero de las cosas que más me sirvió a mí para, una, retomar el hábito de la lectura y avanzar con mis metas que yo tenía, era hacerlas más pequeñitas. Entonces ahorita nos mencionaba Brenda, ¿no? De que pues la meta de 3 libros al mes, no lo veas como 3 libros al mes, sino velo haciendo más pequeño. Entonces, ok, si quiero leer 3 libros al mes, un mes tiene 30 días, tengo que terminar un libro cada 10 días. Ya hice una meta más pequeña. En 10 días tengo que terminar un solo libro. Entonces ya te pones la meta, otra vez más pequeña, de cuántas páginas diarias tienes que leer para acabar ese libro en 10 días. Entonces me encanta porque cuando yo empecé a retomar con el hábito, me puse obviamente lecturas cortitas, porque pues no iba a empezar con libros de 600 páginas. Me agarraba mis lecturas de 100, 200 páginas y lo dividía en esos 10 días que yo quería leer. Entonces ya era súper fácil porque hoy tengo que avanzar 30 páginas, hoy tengo que avanzar otras 30 páginas. Y así, al hacerlo más pequeño, no me siento abrumado por, tengo que leer 3 libros al mes, ya estamos en el día 20 del mes y no he avanzado ni siquiera con uno, ¿qué voy a hacer? Creo que eso ayuda bastante a que, uno, no te abrumes y dos, puedas seguir avanzando sin complicaciones. Genial, muchísimas gracias. Recuerden que al final vamos a dar la dinámica de cómo llevarse una caja de Pangea. Aquí Juan Velázquez nos pregunta cómo pueden tener una caja de Pangea, igual si nos comparten Paloma y Renata. Y también les comenté que nos compartieran sus redes sociales. Y no nos importó. Se fueron hacia la pasión. Pero sí, si nos pueden dejar en el chat sus redes y también comentarle a Juan Velázquez cómo obtenemos la caja, y al final, ya estamos por terminar, les diremos la dinámica para obtener una caja de Pangea, y también próximamente estén muy pendientes porque haremos dinámicas con giveaways de cartas de un lector. Ya nos pondremos de acuerdo con Rodrigo para hacer una dinámica de giveaways para toda la comunidad de iFreedoms y que hagamos estos vínculos con estas dos extraordinarias plataformas que hoy nos acompañan. Estamos concluyendo y quisiera preguntarles esto que nos pregunta el público. ¿Qué les hace amar o querer un libro? Renata, igual Rodrigo, y Paloma, si nos vamos en respuestas. Estás en mute, Ren. Perdón, lo volví a hacer, Brenda, perdón. Claro, agregando a pues lo que hemos platicado, creo que mi conclusión sería el que sea muy claro mi antes y después del libro. Sé cuando algo me importó mucho, cuando lo amé, como cuando sí hay un antes y un después, una comprensión, a veces no es que sea algo enorme, ¿no? A veces es solo una oración que fue muy contundente, que fue muy precisa, el comportamiento de un personaje, pero tiene que ver con eso, algo que haya tocado fibras sensibles en mí, que me permita como entender el antes y el después de mí en el libro, ¿no? Yo siempre aplico el Heráclito y su río en todo lo que hacemos, pues no eres el mismo tú en ese momento que si después. Entonces como que eso lo relaciono mucho, el antes y el después del libro y de la historia. Muchas gracias. Rodrigo, cuéntanos. Perdón, estaba escribiendo en mis redes sociales. ¿Pueden repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Qué te hace amar o querer un libro? Ok. Bueno, es que siempre que me preguntan esto, escucho como estas respuestas no medio clichés de que no, pues ayuda a la memoria o la ortografía. Y la verdad es que me gusta el chisme. Y sé que en los libros siempre voy a encontrar chisme y aprendizajes. Entonces, son las razones principales por las que me gusta leer tanto. Además de que, obvio, me separo de la realidad, que a veces puede ser muy cruda, y a veces también como terapia funciona bastante bien, aunque si vayan al psicólogo, ayuda bastante. Pero en sí los libros me han otorgado muchos aprendizajes en diversos temas. Me gusta leer absolutamente de todo, entonces siempre hay algo nuevo que aprender, y eso es por lo que amo a los libros, además de por su comunidad. Me encanta platicar de libros con otras personas porque a veces se arman también las batallas campales entre por qué no me gustó y por qué sí me gustó. Todo eso es fascinante y es lo que amo de los libros. Muchas gracias, Rodrigo. Paloma. Yo creo que definitivamente para considerar que amo un libro depende de la huella que dejó en mí, de ese impacto personal que me pudo haber heredado la historia. Cuando me
pasan días de que terminé cierta lectura y sigo hablando de ella y sigo tratando de sacarla a la mesa a la menor provocación, me doy cuenta que justo existe como que nutrir, ¿no? Esa relación entre el libro y yo como lector. Entonces, no es ni siquiera decir, debe haber alguno favorito. Yo creo que todos tienen esa magia de llevarte a algún lugar, incluso a un lugar que te haga sentir incómodo y que te haga decir, la verdad no me gustó, ¿no? Pero al final te provocó algo. Y creo que o sea, esa es la esencia, o al menos el por qué a mí me gusta tanto, o sea, porque me permite sentir cosas que a lo mejor de otro lugar o de otra manera no hubiera sentido. También, así como me gusta leer, me encanta ver series y soy igual de clavada y al final mucha gente podría decir que una cosa podría estar peleada con la otra y la verdad es que no, porque te provoca justo cosas diferentes, pero te hace sentir, y eso creo que ese es el clic que tienes con los libros. Y antes de que termine esta sesión, yo también quiero decirles que me encantó coincidir con ustedes en este espacio porque llegó varios meses después de que Pangea existe. O sea, Pangea tiene sus clubes de lectura y eso es como muy bonito, pero al final también está muy cool seguir encontrando personas que se sienten tan afines a los libros y a las historias y a los autores, y que hablas de algo y lo conocen. O sea, que básicamente es como esa conversación, ese retorno el que aprecio mucho. Gracias a todos por su tiempo, para haber escuchado lo que teníamos que decir, tanto Rodrigo, Renata como yo. Para contestarte, Juan, sobre la experiencia de Pangea, la de julio está cerrada, pero la que viene es agosto. Son unos clubes de lectura que voy a estar llevando yo, así que serás más que bienvenido. Y también todos ustedes, si en algún momento tienen el interés y tienen pues como curiosidad de conocer a Pangea, el Instagram es @PangeaMéxico. No tenemos website, tenemos Facebook, pero la verdad es que donde sucede todo es en Instagram. Siempre contestamos también como Rodrigo, siempre estamos platicando, les ponemos 1000 cosas. Me dará mucho gusto saber que llegaron de esta conversación, y también avísennos si les interesa la siguiente experiencia para hacerles un descuento especial por haber estado aquí y haberle dedicado el tiempo y la oportunidad también de conocer el proyecto. Muchísimas gracias. Ya para despedirnos voy a contar la dinámica, y para nuestros invitados vayan pensando un consejo para todo este público. Digo, ya dieron mucho, han compartido tanto y les agradecemos mucho, pero les queremos pedir ya un último mensaje de despedida. Piénsenlo en lo que cuento. La dinámica es muy sencilla. Tienen que entrar a ifreedoms.com. Si nos compartes, Rodo, nos ayudas a escribir, para los que no nos conozcan, ifreedoms.com. Tienen que registrarse gratuitamente y escribir un relato de su libro favorito, el que quieran. El relato tienen que poner el hashtag mi primer relato, para nosotros saber que son de esta comunidad que nos está escuchando. Y todos los que participen el día de hoy, la idea es que participen entre hoy, o sea, son 24 horas, a partir de las 8 de la noche de hoy a las 8 de la noche de mañana, tienen para escribir su relato, y todos los que participen van a entrar a un sorteo de una caja con Pangea, y estén pendientes porque vamos a hacer también una dinámica giveaway con cartas de un lector. Entonces, anoten, está en el chat del Zoom, ahorita también lo vamos a poner en el chat de redes sociales. Regístrense, es gratuito, escriban su primer relato del libro que más les haya impactado, gustado, y llévense una caja de Pangea. Ahora sí, vamos con nuestros invitados para despedirnos, nuevamente agradeciendo a todos. Ha sido un placer, estoy segura que nos volveremos a ver, que volveremos a coincidir y que nos estaremos leyendo todos nosotros. Comienzo igual en el orden que hemos seguido, con Renata para las palabras de despedida y lo que quieras compartir. Muchas gracias, Renata. Se quedó. Ahí está ya, ¿verdad? Sí. Perdón. Pues darte las gracias, Brenda, no solamente por el espacio, pero porque justo iFreedom pues ofrece algo increíble para quienes estamos involucrados con la palabra, y que se animen al reto. Es una gran oportunidad, y pues por invitarnos a conversar de lo que más disfrutamos, que son libros de autores.
un gusto conocerte, igualmente a Rodrigo, y gracias a quienes se unieron hoy. Gracias, Rodrigo. Pues igual, gracias por la invitación. Como siempre es padrísimo platicar de libros y pues mínimo, aunque hayamos tenido el impacto en una persona, pues yo me siento satisfecho. Siempre es muy bonito uno apasionarse por las cosas que Creo que se quedó tu internet. Sí, si quieres. también apasionar a alguien más. ¿Bien? Sí, es que Perdón. ajá. Sí, ya, ¿verdad? Ok, ya. Okay. Si quieres. Bueno, voy a aparecer. Otra vez. Bueno, no pasa nada. Estamos en vivo. Está bien. Voy a parecer político aquí repitiendo el mensaje. Pero ok, pues igual, o sea, que muchas gracias por la invitación. Siempre es muy padre platicar acerca de las cosas que amamos, sobre todo de los libros en este caso. Y yo me siento muy satisfecho con el haber impactado en aunque sea una persona. Y pues sí, en general yo siempre finalizo con un mensaje que es que si ya te apasionaste tú también por los libros, te toca a ti apasionar a alguien más para que también lo haga. Y muchísimas gracias nuevamente. Y cualquier cosa, ahí estamos en las redes sociales, que ya les compartí en el chat, Cartas de un Lector, en YouTube, TikTok, no bailo, pero subo cositas por ahí. También estoy en Instagram y en Facebook. Por cualquier cosa, ahí siempre estoy contestando. Muchísimas gracias, un gusto enorme encontrarte y seguiremos en contacto. Paloma. Claro que sí. Oigan, amigos, pues yo ya casi que había dado mi speech antes, pero me dio mucho gusto de verdad coincidir con todas y todos aquí en este espacio. Ojalá pronto volvamos a platicar de esto que nos trajo acá, que nos tiene en común, que son los libros y que son las historias. Bienvenidos todos y todas los que quieran seguir conversando después en Pangea. Les juro, ustedes encontrarán el momento para unirse, no se preocupen, pero ahí al menos van a saber que estaremos hablando frecuentemente de esto y que nos gusta compartir muchísimas cosas relacionadas al tema. Y nada, igual en el chat les voy a dejar mi perfil personal por si les interesa la parte de escritura. Yo también escribo, entonces del otro lado, pues sí, es más de libros, pero en el personal es de escritura, así que también bienvenidas y bienvenidos. Y por aquí vi a mucha gente también de la comunidad de Pangea, me da mucho gusto que se hayan animado a sumarse, porque eso es lo que de verdad valoramos un montón y lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, así que gracias. Gracias a ustedes, un placer. Estén pendientes, les esperamos con su reto, escriban a iFreedoms.com. Sí, mucha suerte. Sí. Y los estaremos leyendo. Y antes de que acabe el mes, haremos también algo con Rodrigo, así que estén súper pendientes. Les vamos a contactar por correo para la dinámica antes de que acabe el mes, para que no se nos olvide este hermosísimo panel del día de hoy, que al final fue como nuestra versión del Bookstagram, que al final es el amante de los libros. Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche y nos seguimos leyendo. Nos leemos pronto. Gracias.